Muy bien, muy buenas tardes a todos. Daremos comienzo al acto de entrega de certificado que declara a la colección de prensa obrera del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, 1863-1973, del CEDINCI UNSAM. El CEDINCI es el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina, dedicado a la preservación, conservación, catalogación y difusión de las producciones políticas y culturales de la izquierda, desde sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Espacio independiente, plural y de gestión colectiva. El Comité Regional de la UNESCO declaró a la colección de prensa obrera del CEDINCI Patrimonio Documental de América Latina y el Caribe. A continuación se proyectará un video. El CEDINCI es un centro de documentación dedicado a la conservación, catalogación y difusión de las producciones políticas y culturales de las izquierdas desde la mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Este reconocimiento de la UNESCO al Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, el CEDINCI, hoy dentro de la UNSAM, dentro de la Universidad Nacional de San Martín, de la Argentina, representa no solamente un reconocimiento a nuestra institución, sino un reconocimiento a un momento clave de la cultura latinoamericana, que es nada menos que la cultura obrera, la cultura de los sectores populares. En 2015, la UNESCO decidió incorporar a su registro regional del programa Memoria del Mundo sus 328 colecciones de diarios, periódicos y revistas en francés, alemán e italiano, editados en Argentina, Chile y Uruguay por las comunidades de obreros migrantes. La prensa obrera, que es la colección que el CEDINCI ha postulado y que la UNESCO ha reconocido, es justamente un momento clave en la constitución de la clase obrera y las clases populares a lo largo de su historia. Las colecciones abarcan el periodo comprendido entre 1863, fecha de edición del primer diario obrero editado en la Argentina, y 1973, fecha del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular en Chile y cierre de un ciclo en la historia de las izquierdas del Cono Sur. Como decía justamente el tipógrafo chileno Luis Emilio Recabarren, hasta que no se inventó la imprenta y hasta que los obreros no logramos poner la imprenta al servicio de los trabajadores, no éramos nadie. A partir de ahí nos empezamos a construir. Y este es efectivamente el sentido que nosotros le asignamos a estas colecciones. Este mirador privilegiado de más de un siglo de actividad social, política y cultural en el Cono Sur son el resultado de 2 décadas de trabajo y constituyen un material documental único y de alto valor histórico y patrimonial para la región. Luego de la proyección escucharemos ahora al doctor Daniel Di Gregorio, vicerrector de la Universidad Nacional de San Martín, quien pronunciará unas palabras. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias, Guillermo, por vuestra presencia. Gracias, Horacio. Gracias a todos los presentes. La verdad que estamos sumamente orgullosos de recibir este reconocimiento. Bueno, que en primer medida lo recibe el CEDINCI, pero CEDINCI desde hace unos años forma parte de nuestra universidad, como lo describiera Horacio en el video. Y bueno, da muestras de lo que es nuestra universidad, una universidad donde una de las características de nuestro ADN, una universidad creada hace solo 24 años, aunque en realidad fue en 1992, aunque en realidad clases comenzamos a dar en 1994, y en esa larga trayectoria ya tenemos más de 15.000
egresados, de los cuales más de 3.000 son en carreras de posgrado, especializaciones, maestrías y doctorados. La asociatividad, decía, es una característica muy importante de nuestra universidad, y la vinculación con el CEDINSE es una muestra, pero no la única. La universidad cuenta con un despliegue de su organización académica, consta de un despliegue de 4 escuelas, una escuela de ciencia y tecnología, de economía y negocios, de humanidades, y la 4ª en política y gobierno, y cuenta con alrededor de 13, 14 institutos, porque algunos digo 13, 14 porque se están incorporando nuevos institutos y estamos creando nuevos institutos que obviamente tienen un despliegue distinto, pero ese es el número aproximado de institutos que tenemos, y que, para aquellos que no conocen nuestra universidad, de alguna manera barren un espectro muy, muy amplio de disciplinas, empezando por las ciencias duras. Yo soy físico, el rector es filósofo, así que eso también muestra una parte de cómo es la composición actualmente del rectorado. Vamos desde, bueno, nosotros estamos en este momento usufructuando el auditorio del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, que es un instituto en asociación con el CONICET y que tiene una sede no solamente en el campus, sino también en Chascomús, el INTECH, donde hacemos biotecnología aplicada a lo agropecuario y a la laguna, piscicultura y otras disciplinas. Tenemos 2 institutos en asociación con la Comisión Nacional de Energía Atómica, un instituto de materiales en el Centro Atómico Constituyente y un instituto en tecnología nuclear en el Centro Atómico Ezeiza. Tenemos un instituto de ciencias, rehabilitación y movimiento en el área de salud, y a pocos metros de acá hay un centro asistencial, que es un orgullo para nosotros, para atención al discapacitado. Este es en asociación, este último instituto, con el Ministerio de Salud de la Nación. Con el INTI, con el Instituto de Tecnología Industrial, tenemos un instituto en calidad industrial, y hay otros que no están en asociación, no sé si me estoy olvidando en alguno en asociación. Sí, tenemos un instituto en tecnología de detección y astropartículas con el CONICET y la Comisión Nacional de Energía Atómica, y la UNSAM es la tercera pata de ese trípode. Y después tenemos otros institutos, como el Instituto de Altos Estudios Sociales, el Instituto de Transporte, el Instituto de de Ingeniería de Investigación e Ingeniería Ambiental, el Instituto de Artes, una unidad de arquitectura, un instituto de nanosistemas recientemente creados para hacer nanotecnología, y también tenemos el Instituto de Investigación en Patrimonio Cultural, donde hacemos restauraciones de arte. En el Instituto de Artes hay carreras en artes escénicas y en música y en fotografía y en artes visuales. Es decir que, como ustedes ven, no solamente vamos de la ciencia y la tecnología, sino que barremos las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias humanas o las humanidades. Y para finalizar, quiero brevemente caracterizar, dar algunos rasgos de qué queremos ser, o qué pretendemos querer ser, cuál es nuestra meta como universidad. Nuestra universidad queremos ser reconocida por la calidad y excelencia en la formación de nuestros recursos humanos, donde el proceso educativo promueva el pensamiento crítico, la pluralidad de voces y la actitud innovadora. Hoy en nuestra universidad tenemos 19.000 estudiantes, de los cuales 3.000 son de carreras de posgrado en especializaciones
y doctorados. Tenemos 13 doctorados, 6 en el área de Ciencias Sociales y Humanas y 7 en el área de Ciencia y Tecnología, de la cual participan 480 estudiantes, doctorandos que hacen investigación. Y eso es otra característica que nosotros queremos ser reconocidas como una universidad que se consolide, la UNSAM, como una universidad de investigación, donde el estudio, la creación y la producción de conocimiento sean el núcleo vital de nuestra universidad. Y a su vez, como ustedes habrán podido apreciar, o podrán apreciar si lo visitan con mayor tiempo, el campus Miguelete, que está creciendo, que sorprende día a día a propios y extraños sobre el despliegue que estamos haciendo. Queremos crear un ambiente, estimular y tener un ambiente propicio para la innovación y la creación en libertad, de modo que nuestra universidad sea un ámbito enriquecedor para la vida de todos sus miembros, los estudiantes fundamentalmente, los docentes y el personal administrativo y de logística. Queremos fortalecer la calidad, la motivación, el compromiso como una marca distintiva de nuestros docentes, estudiantes y graduados, como decíamos, y queremos afianzar sobre todo una comunidad universitaria, lo que denominamos nosotros como comunidad UNSAM, comprometida con los procesos de desarrollo y la democracia. Así que bienvenidos a la universidad, orgullosos nuevamente, repito, de recibir este reconocimiento realizado por la UNESCO hacia el CEDINCI, hacia esta colección que hemos adquirido, adoptado y que se ha producido después de muchos años de trabajo en el CEDINCI. Gracias y eso es todo. Agradecemos las palabras del doctor Di Gregorio. Prosiguiendo con el acto, hará uso de la palabra el señor Guilherme Canela de Sousa, consejero regional de Comunicación e Información de la UNESCO. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar acá en la casa de ustedes. Gracias por la invitación. Mi trabajo es contar un poco del programa Memoria del Mundo a ustedes, porque de la colección entienden más ustedes que yo, ¿no? El programa Memoria del Mundo, como muchas cosas que han surgido en la familia de Naciones Unidas en general y UNESCO en particular, nace a partir de un desastre. O sea, en 1992 hubo un gran incendio en una biblioteca importante en aquel momento Bosnia y Herzegovina, por razón de la guerra que había en aquella región en aquel momento, y más de 3 millones de volúmenes se perdieron con este incendio, ¿no? Y entonces los Estados miembros de la UNESCO demandaron al director general en aquel momento lo que la UNESCO podría hacer en línea con otros programas exitosos de la organización en materia de preservación del patrimonio, que son los programas más conocidos, ¿no? Del patrimonio histórico, o sea, las ciudades históricas que son reconocidas por la UNESCO, edificios o iglesias o lo que sea, o del patrimonio ambiental natural, lo que podría ser hecho para la preservación del patrimonio documental. Entonces, en aquel mismo año, la organización, por demanda explícita de los Estados miembros, decide crear este programa, que es el programa Memoria del Mundo, ¿no? Que es un programa que tiene una correlación muy fuerte con los otros programas de preservación del patrimonio de la organización, sin embargo, con una diferencia importante, que no es un programa que está protegido por una convención firmada por los estados, que para nada es una diferencia menor en términos del enforcement que se hace hacia los países. Y este programa nace con 3 grandes objetivos centrales que creo que estaban ahí en la pantalla cuando se ha pasado el video, que son como cuestión central la preservación, o sea, cuáles son las políticas públicas que los Estados miembros de la UNESCO deben desarrollar para preservar el patrimonio documental de la humanidad.
El segundo elemento es el acceso, o sea, no sirve para nada que las cosas estén preservadas para que un conjunto pequeño de iluminados las vean a veces, ¿no? Es fundamental que la gente pueda tener acceso a esta misma documentación. Y finalmente, socializar este conocimiento, porque no basta estar preservado y que el acceso esté potencialmente garantizado si nadie sabe que aquel documento está en aquel sitio y que pueda accederlo o localmente o por estar digitalizado a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, cuando una organización en particular, como CEDINCE, se postula al reconocimiento del programa, esta organización sabe de antemano que está se comprometiendo para ser reconocida con estos 3 pilares, o sea, con el pilar de preservación, de acceso y de socialización de este conocimiento existente. El programa, por razones obvias, ni todo que es reconocido como patrimonio global de la humanidad, porque algunos documentos pueden ser extremadamente relevantes, por ejemplo, para la historia de Argentina, pero no logran tener las características para ser reconocidos como relevantes para la historia de todo el mundo. Entonces, desde los principios se decidió que el programa tendría 3 fases. Un documento puede ser reconocido como memoria del mundo argentina, por ejemplo, nacional, como memoria del mundo regional. Hay comités regionales en América Latina y Caribe, África, Asia, Pacífico, etc. O pueden ser reconocidos como memoria del mundo global. Cualquier que sea la etapa de reconocimiento, este documento está así sumando a una familia donde están, por ejemplo, los archivos de Nelson Mandela, los diarios de Anne Frank, partituras de Beethoven, en el caso de América Latina, archivos de violaciones de derechos humanos por las dictaduras militares de esta parte del mundo, o los diarios de Che Guevara que están en Cuba. En fin, si ustedes se dan al trabajo de entrar en la página del programa y chequear todos los archivos que están reconocidos ahí, van a dar cuenta que estos reconocimientos dejan claro una parcela importante de la historia de la humanidad. O sea, desde el punto de vista del registro escrito en imprenta, por ejemplo, está reconocida la primera Biblia de Gutenberg como patrimonio de la humanidad, hasta cuestiones incluso más recientes, porque no es solo documentos en soporte papel que son reconocidos. Entonces, hay reconocimientos de películas importantes para la historia del cine, o de audios importantes para la historia de la radio, y etcétera, ¿no? Entonces, el elemento central del programa, que por supuesto tiene esta característica festiva que es importante de todos los tipos de reconocimientos como ese, es mucho más allá de esta característica ceremonial. Es un mensaje muy claro a los Estados miembros de la UNESCO de la necesidad de desarrollar políticas públicas de gestión documental. O sea, el acceso a la información pública, que es un derecho humano inscrito en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solo puede ser ejercido si hay preservación documental. O sea, no hay acceso a la información si la información no está preservada, y más allá si no sabemos dónde ella está. Y eso es un problema cada vez más presente en nuestros países, todos, países en desarrollo y países desarrollados. Son pocos los países que tienen políticas eficientes y actualizadas de preservación documental y de gestión documental, de documentos antiguos, pero también de todos los documentos en soporte digital, que son una pesadilla aún más grave en términos de preservación, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen un disquete viejo ahí que no saben lo que hacer con aquello, que tiene un documento importante y cómo acceder a aquello? Y por ahí va en términos de políticas de Estado, ¿no? ¿Cuántos ministros que quedan 8 años siendo ministro, no sé, de Economía, y salen, llevan todos sus mails como si fuera un patrimonio personal y no parte de la historia económica de aquel país, por ejemplo, ¿no?
Entonces, la UNESCO, la Conferencia General de la UNESCO ha aprobado el año pasado una recomendación a todos los Estados miembros para el desarrollo de políticas públicas fuertes de preservación documental y de gestión documental en línea con el derecho universal de acceso a la información pública, que además ahora está plasmado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la nueva Agenda de Desarrollo hacia 2030, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, con esto termino, sobre todo porque estamos en una casa universitaria que puede ayudar mucho a hacer la difusión de este conocimiento, enmarcar el programa Memoria del Mundo en un proceso mucho más amplio de la construcción de políticas públicas, de gestión de la información, de gestión del conocimiento, en la cual los conocimientos que vienen de las áreas de archivística, de biblioteconomía, etcétera, son centrales. No logramos hacer estas políticas sin ustedes, ¿no? Y creo que este país está viviendo un momento interesante. Ayer tengo entendido que el presidente anunció el envío al Congreso de una ley de acceso a la información pública, y eso puede ser una ventana de oportunidad para que se conecte la discusión del acceso a la información pública con una discusión efectiva de gestión documental, porque solo así que una política como esta va a tener efectividad y eficiencia. Para terminar, aunque se diga que esto es un reconocimiento de la UNESCO, creo que para ustedes es la historia de cómo estos reconocimientos se dan es más relevante que sea de la UNESCO. Es un equipo de 9 expertos independientes de 9 países distintos de América Latina, o sea, algunos de los mejores historiadores, archivistas, gente de bibliotecas nacionales de varios países de la región, que de manera autónoma analizan las postulaciones y dan la certificación. Yo soy solo el secretario del programa que hago la entrega, pero no tengo voz en la decisión. Ellos toman la decisión de manera autónoma, y hago hincapié en eso para que quede claro que no hay política acá. O sea, es una decisión técnica de 9 expertos que además rotan a cada 4 años. Y me parece que eso es fundamental para que ustedes vean que tienen aún más peso que fuera una decisión del secretariado de la UNESCO, nosotros burócratas internacionales que además no entendíamos nada de estos temas, ¿no? Así que es con mucho placer que estoy acá hoy para entregar esta certificación, que une de alguna manera dos de las, no es siempre que eso pasa. El año pasado estuve entregando la certificación para la colección jesuítica de la Biblioteca Mayor de la Universidad de Córdoba, de una colección impresionante, ¿no? de materiales que me parecían extremadamente interesantes, pero sobre los cuales yo no podía entendía aún menos. En este caso hay una conexión con mi trabajo, con mi otro trabajo central en la UNESCO. Yo soy consejero regional para la protección de la libertad de expresión. Entonces me pareció una coincidencia interesante que yo pudiera hacer la entrega de un certificado para una colección que tenga que ver con la historia de la prensa obrera de esta región, que tuvo impactos importantes en la discusión de la libertad de expresión y de la libertad de prensa en el Cono Sur y otras partes de la región. Así que se conecta con otra parte de mi trabajo en UNESCO, y lo cual que ahí sí es mi especialización, que es la defensa de la libertad de expresión y del acceso a la información pública en América Latina y Caribe. Así que muchas gracias, felicidades y congratulaciones por este trabajo tan impresionante. Agradecemos las palabras del señor Canela de Sousa. A continuación escucharemos las palabras del doctor Horacio Tarcus, director del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por todo lo que se ha dicho acerca de la colección, del CEDINCI y de la hospitalidad de la UNSAM, que nos ha acogido como institución en los últimos 5 años y medio. En julio vamos a cumplir 6 años dentro de la UNSAM, dentro de un proyecto que esperamos que avance, que se profundice en cuanto a podríamos decir, a lograr una mayor integración con las distintas áreas de la universidad.
Nos sentimos muy honrados, creo que puedo hablar en nombre de todo el equipo, porque iniciamos esta labor hace exactamente 18 años, hace 4 días que se cumplieron 18 años de que el CEDINCI abrió sus puertas. Empezamos, algunos de ustedes lo recuerdan perfectamente porque estaban ahí o se fueron integrando en años sucesivos, de un modo muy modesto, con un fondo de archivo que logramos adquirir gracias al apoyo de una cantidad de amigos que aceptaron poner peso sobre peso para rescatar un patrimonio documental que de otro modo se hubiera desguazado, se hubiera vendido, se hubiera fragmentado, y sobre la base de ese patrimonio recuperado decidimos lanzarnos a la aventura en un país muy difícil, como ustedes saben, que no aprecia demasiado este tipo de iniciativas, a donde las instituciones del mecenazgo están prácticamente ausentes, salvo honrosísimas y puntuales excepciones, a donde un Estado como el Estado Nacional tiene carencias gravísimas en cuanto a las políticas públicas de recuperación, de preservación y acceso al patrimonio documental. Pero bueno, nosotros un poco a la manera que contaba Sarmiento en el siglo XIX de cómo se hacían las cosas, decía que en la Argentina las cosas se hacían haciéndolas, y un poco fue esa voluntad, esa tradición, ese empecinamiento de lanzarnos a crear una institución con el material que habíamos logrado recuperar, que en sí mismo era muy valioso, pero que era todavía escaso para constituir un centro de documentación e investigación de la cultura de izquierdas, como habíamos llamado a nuestro centro. De modo que hicimos un llamamiento público para recibir nuevas donaciones, para que se acercaran investigadores, para que se pudieran desarrollar políticas de digitalización, políticas de microfilmación, de edición, seminarios, cursos, o sea, enriquecer el centro de modo patrimonial, pero además darle vida, que estuviera abierto a la mayor cantidad de tiempo posible, que se fundaran sobre la base de sus documentos investigaciones, que se hicieran ediciones, seminarios, cursos. Bueno, ya estamos anunciando nuestras 9º jornadas de historia de las izquierdas, jornadas acerca de la historia reciente, acerca de la historia del anarquismo, de las diversas formas de educación popular, cantidades de jornadas, de seminarios justamente orientados a la preservación del patrimonio documental, algunos de carácter muy empírico, verdaderos talleres a donde intentamos socializar frente a otros centros, otras bibliotecas, otras instituciones todavía más pequeñas que el CEDINCI, la experiencia acumulada a lo largo de estos 18 años en materia de preservación, de archivística, de bibliotecología, de armado de colecciones. Aunque la colección de historia obrera no es la única, nos decidimos a la hora de presentar algún eje, de presentarnos ante la UNESCO con algún eje, elegimos la colección de prensa obrera del Cono Sur. ¿Por qué? Porque dentro de las diversas colecciones que tiene el CEDINCI, quizás se destaque por su carácter único. Las instituciones públicas de nuestros países, de modo muy parcial y muy regular, han preservado las colecciones de prensa obrera. Las ha preservado mejor Chile, en menor medida el Uruguay, todavía en menor medida la Argentina. Las propias instituciones obreras han sufrido cantidad de avatares a lo largo de más de un siglo de historia, ¿no? Persecuciones, olvidos,
situaciones de clandestinidad, quiebres, rupturas, disoluciones, refundaciones. Esto hizo que no hubiese una continuidad institucional que permitiese preservar sus actas, sus colecciones de prensa, sus revistas. Y además de este carácter casi único de estas colecciones, siempre insistimos en que no solamente se trataba de publicaciones que hablaban de la historia gremial de nuestros países, sino que estas colecciones encierran una extraordinaria riqueza social, política, cultural, artística, en diversos grados. ¿Por qué? Porque la historia de las clases trabajadoras en nuestros países además tiene que ver no solamente con la constitución de los gremios, sino con la constitución de los partidos obreros. Tiene que ver con la constitución de experiencias artísticas y educativas extraordinarias, ¿no? Pienso en el cooperativismo socialista, pienso en las políticas educativas de los anarquistas, pienso en el teatro independiente, ¿no? Que es un fenómeno que llama la atención en todo el mundo, el vigor del teatro independiente, por ejemplo, en nuestro país, que en gran medida estuvo vinculado en los orígenes al anarquismo y en años posteriores al comunismo. Pienso en la riqueza de las expresiones artísticas, de los artistas que a lo largo de décadas sucesivas fueron acompañando a la prensa obrera, a los gremios y a las corrientes políticas, ¿no? Desde los míticos artistas del pueblo de la década del 20 hasta los famosos afiches de un Ricardo Carpani, por ejemplo, en Argentina en las décadas del 60 y del 70. Podría poner otros ejemplos menos conocidos para nosotros de Chile y del Uruguay, a donde se daban procesos semejantes y a donde además estas corrientes de algún modo se hermanaban, porque muchas veces eran una misma corriente que se fundaba aquí o allá y eran los mismos militantes los que cruzaban la cordillera o cruzaban el Río de la Plata cuando eran perseguidos para refundar gremios con nombres semejantes y periódicos que muchas veces recuperaban los mismos nombres, o inclusive periódicos que eran prohibidos en un país y se reeditaban en el otro y atravesaban clandestinamente la cordillera o atravesaban clandestinamente el río. De modo que es una historia rica en sus múltiples dimensiones, una historia heroica, una historia que remite a una épica que todavía nos conmueve y que merece ser realmente recuperada, estudiada, reevaluada, contrastada, discutida, pensada de modo comparativo, de modo crítico, desde luego, pero que en principio necesitábamos de esta recuperación patrimonial para poder hacer historia, para poder conocer lo que fueron estas distintas experiencias y de algún modo para devolverle a las propias clases populares y a la ciudadanía lo que fue su historia. Si hoy hablamos del movimiento de derechos humanos, por poner un solo ejemplo, pensamos en las últimas décadas, pensamos en las dictaduras militares que asolaron el Cono Sur y tendemos a creer que los organismos de derechos humanos surgieron entonces, pero en realidad la historia es mucho más antigua. Si uno quisiera hacer una verdadera historia de los organismos de derechos humanos en el Cono Sur, debería buscarlo en la propia prensa obrera y en organizaciones que estuvieron vinculados a estas corrientes y que editaron periódicos que están incluidos en nuestra colección de prensa. Pienso en el Socorro Rojo, pienso en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, pienso en las asociaciones de abogados por la libertad de presos políticos y gremiales, en la prensa antifascista de la década del 20, del 30 y del 40. O sea, una prensa que encierra una extraordinaria riqueza
en diversos planos, con diversas aristas y en diversas facetas. Dije al principio que hablaba en nombre de un colectivo, porque todo este esfuerzo no hubiera sido posible sin un equipo que vino llevando a cabo las tareas de recuperación, de ordenamiento, de catalogación, de preservación, que puso mucho esfuerzo, mucho ahínco, mucho esfuerzo personal, mucho conocimiento, y que se ha ido profesionalizando al mismo tiempo que se profesionalizaba nuestra institución. Tengo que agradecer también a todos los que confiaron en una institución muy pequeña, que en un principio no era parte de una universidad, no era parte de un organismo del Estado, que aparecía un poco a contrapelo de las políticas públicas y de las tradiciones de nuestro país, y sin embargo, escritores, editores, viejos militantes, descendientes, hijos, nietos, sobrinos de militantes obreros o de dirigentes, confiaron en nuestra patriada, confiaron en nuestra voluntad y también confiaron en nuestro profesionalismo, de modo que el CEDINCI ha crecido desde aquel abril de 1998 de un modo exponencial. Hoy el CEDINCI explota, cualquiera que lo visita se asombra de la cantidad de colecciones, de libros, de fondos de archivo, de revistas, de periódicos, de nuestras bibliotecas abarrotadas, que de algún modo se trasuntaba en el propio video que vimos al principio. Quisiéramos poder mostrar imágenes de una institución a donde no sobresalgan los estantes y donde no haya libros rotos y donde los periódicos estén debidamente preservados y encuadernados, pero es mucho lo que falta todavía, ¿no? Hace falta un equipo mucho más grande para poder sostener tanto material que se recibe, poder procesarlo y sostener la demanda de todos los que quieren consultar. Aún así, podemos mostrarlo, invitamos a todos los visitantes a recorrer nuestras instalaciones y ahí está todo el esfuerzo a la vista y los límites y el techo que hemos encontrado hasta ahora, pero que con la ayuda de la universidad hemos logrado avanzar. Entonces, para cerrar, un reconocimiento que quisiera recibir en nombre de todos los que confiaron en nosotros para donar, en todos los que nos apoyaron económicamente, nos permitieron comprar colecciones, en todo el equipo que se ha ido renovando a lo largo de los años, pero que todo y cada uno de los que pasó por el CEDINCI dejó su aporte y dejó su huella y su recuerdo. Un agradecimiento a la Universidad de San Martín, nuevamente, que ha sido probablemente la única institución en nuestro país que ha reconocido nuestro trabajo después de muchos años de navegar en solitario. Y finalmente, un agradecimiento a Guillerme, a la UNESCO y a los especialistas cuyos nombres no conocemos, pero que han sabido valorar el esfuerzo de estos 18 años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tarcus. De esta manera damos por concluido el acto, agradecemos la presencia de todos ustedes y los invitamos a compartir un brindis que se ofrecerá a continuación en la sala de planta baja del rectorado. Y la entrega. Y además se va a realizar la entrega del certificado.